Assalamu alaikum, hermanos y hermanas, de nuevo con ustedes aquí en casaislámica.com. Es un placer saludarlos de todo corazón, porque lo que voy a decirles es algo que desde que yo tengo uso de razón se ha mencionado mucho sobre la mentira histórica de la muerte de Jesús en la cruz. Eso en nuestra época, usted decía esto, lo condenaban todos los padrecitos, toda la gente, todos los cristianos, lo condenaban porque usted decía la verdad acerca de esto. Es obvio decir esto porque mucha gente se le ha incautado desde que usted nació, porque todo el que nacía en el cristianismo cristiánico o católico, ahí mismo bautizarlo después de 6 meses, ahí mismo a los 6 mesecitos, sin dejarlo uno tener uso de razón, sino que mismo caía uno como un corderito ahí al pecado. De una vez le introducían el pecado a uno. Imaginen qué falla tan grande. Entonces también, desde esa época, nos metían a nosotros la muerte es que de Jesús en la cruz, que vino a salvarnos por que lo que cometimos nosotros. Pero ahora nosotros, ya con uso de razón, ya con los ojos abiertos, ya con el corazón abierto como Dios Todopoderoso nos ha abierto a nosotros, a los musulmanes, el corazón, para que sepamos la verdad de las mentiras y las cosas que han pasado durante siglos, años. Todas estas mentiras que nos tratan de mentir, pero ya no era tan fácil, ya no tragamos entero como antes, ya vemos lo que es la verdad y lo que es la mentira. Porque imagínense pues de que la salvación puede ser definida como la liberación del pecado y del castigo de los tales pecados. Pero el camino de la salvación, sin embargo, cambia con la religión que usted ha escogido. O sea, que conozca por tradición. En cambio, en la cristiandad, la salvación y la liberación del pecado se encuentran en la parroquia y en su doctrina. Ahí sí es que donde está la salvación de uno, en la parroquia y en la doctrina que le enseñan a uno. La cristiandad considera que la naturaleza del hombre es de ser un hombre pecador. Esta doctrina cristiana, entonces, ¿cómo dice que el hombre es irreconocible por lo que tanto que es que Jesús, el Hijo de María, como decimos nosotros, el Hijo de María, cogió los pecados del hombre y rindió completa satisfacción a Dios, y que por esto los pecados, por medio es que de la muerte de Él y la resurrección, para asumir Jesús tomó nuestro lugar en su muerte y nos absolvió de nuestros pecados. Imagínense todo esto que se dice, que han ido diciendo siglo tras siglo. Son cosas de que a muchos, desde nuestros padres, tatarabuelos y bisabuelos, le han incaucado esto, y sigue el error, y todavía ahí siguen en ese error, y con tradiciones se dice de esto. Por esto, en lo contrario, esto se encuentra en la Torá, donde dice que el hombre será matado por sus propios pecados. Eso está en Deuteronomios 24:16, para que ustedes mismos se den cuenta, que está ahí, que todo hombre será matado por sus propios pecados. Entonces, ¿cómo van a matar a Jesús si Él no cometió nada? Pero el decir de ustedes los cristianos, el decir de los católicos, dicen, no, es que Él vino y absolvió. ¿Cuándo Él dijo eso? No, que Juan dice esto. No, que Pablo el de Tarso. No, que fue que vino y Él dijo eso. ¿Cuándo Él dijo eso? Si la Biblia después de 30 años empezaron a recopilar escritos y cosas de gente pagana, de gente que no sabía qué es lo que escribía, de gente que lo dijo la vecina, le dijo el otro, un poco de chismes. Eso es lo que asumieron ellos, fue un poco de chismes. No asumieron en realidad lo que era en verdad la verdadera escrituras, porque ellos las escondían. Porque es que en esta época, cuando este dictador que estaba, Julio César estuvo ahí, estuvo también este otro que estuvo en el Imperio Romano, que fue un dictador tremendo, que de ahí fue donde salió muchas cosas que le empezaron a sacar la religión cristiana, porque él era para contradecir, porque son cosas del demonio que le puso a esos emperadores, que le puso a esa gente en ese gobierno, en esa época, para
tapar la verdad, porque él quería, Julio César, y ellos querían dominar más el mundo, porque decían, si le decimos la verdad a esta gente, se van a ir en contra de nosotros, y no va a haber gobierno, no podemos controlarlos ni dominarlos. Entonces por eso ellos inventaron una religión llamándola cristiandad o llamándola cristiana, y de ahí vienen los católicos también, que vienen de ahí mismo. Entonces, este asunto de Jesús como Salvador de la humanidad es refutado en el Corán de nosotros, en el cual dice que les ha dado una etiqueta de incredulidad, por decían, matamos al mensajero de Dios, Jesús, Cristo, hijo de María. Ni lo mataron ni lo crucificaron, aún así se les pareció. Eso dice en el Corán. La paz de Dios sea con nosotros. Porque, dice en el Corán, porque en el Corán Dios te habla a ti, no como en la Biblia, que habla Mateo, que Mateo dice esto, que Deuteronomio dice esto, no, que Ezequiel dice esto. No, en el Corán Dios te habla directamente a ti. No habla nadie, ni el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Él viene a decir algo, no, sino que Dios viene a decir ahí, a través del ángel Gabriel, que le dijo el mensaje al profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El Dios te habla a ti en el Corán. Por eso él mandó ese último libro, para asumir todos los malescritos que habían y malentendidos. Por eso ese es el último, y el sello de todos los profetas es el profeta Mohammed, y el sello de todos los libros es el Corán. Entonces ahí encuentra todo, y dice la verdad. Y eso que le estoy diciendo, que dice acerca de que Jesús se les pareció, que lo habían matado, dice en el Corán, versículo 4, 15 al 5 y el 15 al 7. La salvación, según Jesús, en ningún lado de los 4 evangelios, Jesús explica claramente que Él vino a morir por los pecados de la humanidad. Él nunca dice ahí ni menciona nada, ni en sus evangelios, ni en nada. Él no menciona eso. De esta manera dice que va a salvar a todo el mundo de una eterna condena. Imagínense. Cuando se le acercó una vez, un hombre se le acercó y le preguntó, ¿qué podría hacer para ganarse la vida eterna? Entonces Jesús le preguntó que guardara y practicara los mandamientos de Dios. Eso está en Mateo 19, 16, 17. O sea que todas estas palabras que obedecieran a la ley de Dios, a una pregunta similar hecha por un abogado. Sí, como quedó guardado en el Evangelio de Lucas. Jesús les dice que amar a Dios como amar a su prójimo. Dice Lucas 10, 25, 28. Ahí está eso. Entonces Jesús explica detalladamente que Él no vino a morir por nadie. Él no vino aquí pecador, porque ninguno de los enviados de Dios, ningún profeta de Dios es pecador. Antes ellos vienen bien amaestrados, ellos vienen bien iluminados para enseñar el bien, enseñar la paz, la tranquilidad y las enseñanzas que Dios les manda hacer a ellos. Ellos no vienen ni a matar ni a pecar a nadie. Ellos no vienen a ultrajar, ellos no vienen a sobornar, ellos no vinieron aquí a sacarnos el último centavo, no, como unos compañeros de él. Cuando una vez fueron a pagar que los taxes, le muestran unas monedas a Jesús y dice, mire, esto hay que hacerlo al César y no tenemos más dinero. Entonces les dice, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, primero Dios y págale a esta gente, a los gobernantes, para que te dejen en paz. Porque esa es la ley que hay en este mundo. O sea, que Él mismo fue a traer, a explicarle a la gente y ayudarle a la gente. Él no fue a salvarlos por los pecados de la muerte. Imagínense. Qué gran contradicción dicen ellos. ¿Sí me entiende? Porque, mire, el papel que tomó Jesús se ve más claro en el Corán, donde Dios dice, Cristo es el Hijo de María. Era nada más un mensajero. Muchos fueron los mensajeros que pasaron a la otra vida antes de Él. Fíjese cómo Dios aclara sus señales a Él. Pero aún así, fíjese cómo nos han engañado lejos de la verdad. Esto dice en el Corán 5:75. Porque imagínense cómo nos están tratando de engañar, de tapar la verdad a esos gobernantes del Imperio Romano, cuando los que crearon el cristianismo.
ellos tratando de tapar la verdad siempre, ocultándola. Pero gracias a Dios Todopoderoso, todo se ha ido evolucionando y cambiando. Y hemos despertado, nos han abierto los ojos. Porque mire, la misión de Jesús no fue entonces sino amar y traer un nuevo método para lograr la salvación de muchos y menos fundar un nuevo sistema de creencia, tal como indica la Biblia. Que Jesús buscó solamente sacar a los judíos de sus énfasis en el rito de la rectitud, o sea que él trataba de poner a los judíos bien rectos, porque ellos hacían trampa en las ventas, hacían trampa con las balanzas. En vez de pesar una cosa bien, le metían algo para que pesara, para poder robar. Iban y pescaban, decían, no pesquen el sábado, porque va a haber para ustedes es un día especial. Pescaban el sábado, o ponían el viernes, ponían las redes para el sábado pescar. Ahí dice en la Biblia, todo eso. Entonces Jesús vino fue a aclarar con ellos, a darle la rectitud, a ponerlos en su sitio de que ellos estaban haciendo muchas falsedades y tratando de mentir y engañar a la gente. Entonces todos los mensajeros vinieron fue a enseñar, vinieron fue a poner a todo el mundo en rectitud. Porque esto que hablaba Jesús en énfasis, que a tratar de ayudar a los judíos, esto se encuentra en Mateo 6:1 al 8. Ahí donde está todo eso explicando para qué vino Jesús. Vino fue a poner rectitud a los judíos, a enseñarles que lo que están haciendo está mal. En cambio, imagínense, después de todo esto que hablan y que dicen, aparece el tal Pablo de Tarso, que para el origen de la doctrina de él, la liberación del pecado, dice, uno no necesita buscarlo en las palabras de Jesús, porque no está en sus palabras. Jesús no dijo esto, sino que uno tiene que leer o escribirlo, como lo escribió Pablo. Pablo fue el que escribió todo eso. El verdadero fundador de la cristiandad, ahí está, Pablo, el fundador, porque él dice, todo lo que los otros escribieron, no, eso no es verdad, solamente él, porque a Pablo mismo dice por ahí, de que las palabras de él fueron enseñanzas y prácticas de términos que él decía, esto es un cristianismo moderno, esto es lo que viene, esto es lo mejor. Porque así, muchos judíos, Pablo no encontró ninguna otra práctica en las enseñanzas que Jesús, el mismo Jesús, el mismo persiguió los seguidores de Jesús. El mismo Pablo de Tarso, imagínense, siguió los seguidores de Jesús para matarlos, porque sus enseñanzas contradecían lo que él decía. Y además, esas creencias no entran en la fe ortodoxa, porque ellos, los ortodoxos, cuando el Imperio Romano ellos crearon eso, es para ellos crear otra fe, para ellos sacar de la fe que tenían sobre Dios, sobre los mensajeros de Dios. Entonces ellos fueron sacando esto, así, con mentiras fueron sacando la verdad. Este celoso perseguidor se volvió un ardiente pecador. Por esto, en una conversión diferente, espontánea, cerca del año 35 más o menos, después de Cristo, que lo llevó a plantar aclamaciones de que Jesús se le había aparecido resucitando en una visión, en la cual escoge a Pablo como llevar sus enseñanzas a los gentiles. Imagínense, eso está en Galatas 1, 11, 15, 16. Imagínense que Jesús se le apareció en una visión, diciendo de que él era el escogido por Jesús para darle el mensaje a la gente, a los gentiles, a la gente buena. Imagínense, semejante. Es como darle alas a un alacrán, ¿sí me entiende? Para matar gente. O darle alas a una cobra. Imagínense. Eso es como ponerle a él la bomba atómica en las manos. Le pusieron la bomba atómica en las manos para que él explotara el mundo y sacara todas estas mentiras. Entonces, la autenticidad de Pablo, en cualquier capacidad, es cuestionable, y considerando de que existen 4 versiones diferentes que contradicen tal versión. Está en Actos 9, 3 al 8, 22 al 6, en 10, 16, 26, 13, 18, en Galatas 1, 15, 17. Dios dice que en tales
pasajes tales como en los Números 2:6, Deuteronomio 18:20, Ezequiel 13:8-9, que las revelaciones vienen solamente de Él. Eso es lo que dice, que todo viene de Él. Que todos los relatos de todos los desacuerdos que hay entre los discípulos y Pablo es criticado por la enseñanza de estos escritos en los Actos, porque él solamente era él, y él fue que creó todo esto, la fe ortodoxa, el cristianismo ortodoxo. Porque mire, viendo muy claro, miren para que vean, viendo muy claro su existencia y la observación le enseñaron a que Pablo, que predicaba a los judíos, no daba resultado. Los judíos no iban a tragarse ese pan entero. Por esto, entonces él escogió los que no eran de la fe judía. ¿Qué tan vivo? ¿Sí ve qué tan vivo? Haciendo esto, sin embargo, Pablo rompía con un firme mandamiento de que Jesús, la cual prohibía predicarle a toda persona que no fuera judía, dice en Mateo. Por eso el mismo Pablo prohibía, dijo, no, Jesús dijo que era prohibido usted explicarle a la gente que no es judía, explicarle a la gente. Esto está en Mateo 10:5-6. Porque en breve Pablo hizo a un lado las verdaderas y actuales enseñanzas de Jesús por su ambición de su propio éxito. Pablo fue un tipo que fue muy egoísta. Él decía que él era el único en esa época. Él decía que él era el único ortodoxo. Él decía que Jesús se le aparecía a él. Él decía todas estas barbaridades. Entonces, ¿en qué mente puede caber esto? No, reflexionemos acerca de esto. Porque la influencia pagana, entre los paganos de ese tiempo, Pablo, existían numerosos dioses de diferentes variedades. Aunque los dioses tenían diferentes nombres y los adotaban la gente de diferentes partes del mundo. Isca-Adonis de Siria, que Dionasis de Tracia, Atis de Pragia, por ejemplo. El concepto básico del culto a estos dioses era igual. Estos hijos de dioses murieron muertes violentas y luego vivieron para servir a la gente. Imagínense qué contradicciones tan bárbaras. Imagínense en qué mente les cabe todo esto. Así como los paganos dioses, es que eran muy salvadores, tangibles en las viejas religiones, no querían nada más que esto de nuevo. No eran capaces de aceptar ningún tipo de deidades invisibles. No aceptaban, no, tenían que ser visibles, materiales. En cambio, Pablo sí vio muy situado, predicando entonces sobre un Salvador llamado Jesús, Cristo, Hijo de Dios, quien murió y luego se levantó de la muerte para salvar a la humanidad del pecado. Imagínense todo esto. Eso lo encuentra, me acuerdo mucho, cuando yo leí la Biblia, eso lo encontraba uno en Romanos 5:8, 11, 6, 8 y 9. Eso encontraba ahí, que Jesús vino para salvar la humanidad, que con el pecado limpiaba, que con la sangre, muchos dicen todavía hasta los viejitos, y la gente todavía dice que, ay, por la sangre de Cristo, ay, por los clavos de Cristo, ay, por la sangre de Cristo va a curarse este hombre, ay, por los clavos de Cristo se va a salvar. Imagínense qué ignorancia. A través de los años ha pasado esto. Despertemos, hermanos y hermanas, que hay tiempo, porque mire, con los tiempos que están tan difíciles, hay tiempo de, primero, orarle a Dios, y hacer las cosas de este mundo material como se dé, como Dios manda, siguiendo todos los mandatorios de Él. Entonces, la misma Biblia dice, o muestra el error de pensar de que Pablo, mientras cada uno de los 4 evangelios hablaban de que la crucificación de Jesús era nada más que lo que hablaban ciertas gentes. ¿Sí ve? Los 4 evangelios decían eso y Pablo contradecía a ellos. Lo que hablaban ciertas gentes. Ninguno de los discípulos de Jesús se menciona que estuvo presente cuando lo crucificaron. Imagínense. Esto, si hubo tal cosa, los discípulos habían abandonado a Jesús en el jardín. O sea, cuando él estaba orando en el jardín, o sea, en el huerto de Getsemaní, en el huerto donde él oraba siempre, hacer una oración después de medianoche, que para nosotros se llama el tajallo, o sea, oración después de medianoche. Él iba a orar allá, después de la medianoche. Entonces, después de ahí, cuando vieron la tribulación, ellos lo dejaron ahí,
Ellos ya no supieron más nada porque él estaba en concentración con Dios, orando con Dios. Dijo, déjenme aquí, yo voy a orarle a Dios. Yo voy a orar a Dios, Todopoderoso. Entonces lo dejaron ahí. ¿Qué hicieron? Ellos se fueron a recostarse a dormir para el otro día. Cuando ya se levantaron el otro día, vieron todo ese escándalo ahí en el pueblo. Entonces ellos se fueron. Se perdieron de ahí, porque dijo, no, pues si lo van a agarrar a él, pero no, Dios se lo llevó, Dios lo alzó. Porque vio otra trifulca, Dios, no, tráigame. Él dio la orden a los ángeles de que lo llevaran, lo asuncieran al cielo. Entonces ellos no vieron nada. Ellos quisieron, al no verlo él, se asustaron, que algo pasó con él. Entonces se fueron para sus casas a esconderse. Muchos se escondieron. Entonces nadie estuvo presente en la crucificación de Jesús. Nadie. Ninguno de sus apóstoles, ninguno de sus compañeros. Para que vengan ahora a decir esto. Entonces, lo que dicen de que Jesús estuvo, lo dejaron en el huerto o en el jardín, eso está en Marcos 14:50. Como también nosotros tenemos que, dicen en la Torah, Dios dice que aquel que es colgado sobre un árbol o crucificado es condenado para así tomar los pecados del hombre. Dice en Gálatas 3:13. Pero por hacer esto, sin embargo, Pablo puso a un lado la misma ley de Dios. ¿Se da cuenta? Porque es que el que hizo el pecado tiene que pagar. Es como hoy en día. Un juez va a condenar al que mató. Un juez va a juzgar más y va a condenar a muerte al que mata gente, al que lo mata, que mata gente inocente. ¿Cómo van a...? Yo nunca he visto aquí un juez que condene a una persona que lo cuelgan o lo maten, o le dicen, no, va para la muerte. ¿Por qué? No, porque fue que tiró una colilla al piso. Oh, no, porque fue que se pasó una luz en rojo. Va condenado a muerte por ser inocente. ¿Cómo? Yo nunca he visto eso. Un juez te condena eso porque tú matas. Un juez te condena es porque actos criminales has hecho. Entonces, por eso esas contradicciones siempre Pablo ha contradecido todo esto. Todo lo ha contradecido él. Porque mire, vea, la resurrección, con lo cual dice Pablo que Jesús conquistó la muerte del pecado del hombre. Esto recuerdo, esto parece que está en Romanos, no, eso está en Romanos 6, 9 y al 10. Juega un papel tan importante pues que no creen en esto, no es un buen cristiano. Esto dice en 1 Corintios 15, 14, el que no cree en esto no es un buen cristiano, según Pablo. Porque Pablo es el que contradice de todo. Porque mire, también aquí en la Biblia no tiene mucho que apoyarse en las nociones de Pablo. En primera, no hubo ningún testigo de la resurrección como tal, se menciona, sino también que todas las referencias de esta contradicción en la que se refiere de quien fue a la tumba, lo que pasó allí y está donde quienes se le apareció Jesús. Imagínense que todas esas contradicciones están diciendo de lo que pasó allí, estaban de lo que se le apareció, de la gente que se le apareció Jesús, que dice que se refiere a lo que estaba en la tumba. Y esto, yo recuerdo que eso mencionan mucho, está en Mateos 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Eso está ahí, que se menciona que Jesús se le apareció a la gente, a los amigos de él. Entonces, en la segunda, aunque la cristiandad afirma de que el cuerpo de Jesús, de ser resucitado, existiría en una forma espiritual. Eso está en 1 Corintios 15, 44. Jesús volvió a aparecer sin ningún cambio físico, porque así como comió con los discípulos, porque ahí él comió, él usó el baño, él lloró, él se peinaba, él comía cosas naturales, frutas, de todo él comía. Entonces, esto está en Lucas 24, 30 y 41, 43. También dejó que se le tocaran sus heridas. Él dice que dejó que se tocaran sus heridas. Esto está en Juan 20, 27. Por último, así como hijo divino, es que de Dios,
en la cristiandad, Jesús dice que comparte atributos de Dios. Esto no puede ser más que poner a pensar a uno, por lo tanto, cómo es posible que Dios muera. ¿Cómo es posible que Dios muera? Entonces, ¿quién controlaría el trono en esa época? Todos se caerían, todas las galaxias, todo lo que hay en los cielos, todo eso. ¿Quién iba a controlar eso en esa época? Ni los ángeles, porque los ángeles están cuidando a Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Qué contradicciones tan bárbaras, qué contradicciones tan grandes, que un niño de 5 años no se cree eso. Hoy en día, los niños ya no creen eso. Hoy en día, no, a los niños hay que darle todo bien masticadito, no tragando entero, como antes que nos ponían a nosotros a tragar entero. Entonces, por el afán, según lo que yo veo y todo eso, según por el afán de Juan, por su afán de ganar almas entre los paganos, Pablo simplemente trabajó un número de creencias simbólicas, paganas, para llegar a un sistema cristiano de salvación. O sea que él, mientras más ganara almas, él creaba un sistema cristiano de salvación, porque él, el imperio romano, cuando estaba en el gobierno, el gobernante de esa época, el emperador, él le impuso a él dijo, si tú no haces lo que yo te imponga, no te acepto aquí en Roma y no te acepto, por eso él huyó, porque antes de que él hicieran eso, él huyó. Entonces le dijeron, bueno, yo me adopto a tus creencias y a tus cosas aquí. Entonces él adoptó, asimiló todas las cosas que le decía el emperador. Entonces Pablo simplemente trajo un número de creencias, recuerden, simbólicas, paganas, para llegar a un sistema cristianismo de salvación. Ningún profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos, incluyendo a Jesús, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Mismo él enseñó tales exceptos, de autores tales que únicamente Pablo es el que afirma esto y dice esto. Es el único que dice eso. Es como el sacrificio supremo. Desde hace muchos tiempos, acostumbrados a hacer sacrificios con sus dioses paganos en esa época, fácilmente aceptaron la noción de Pablo, que Jesús era el último sacrificio. Imagínense, diciendo eso, que Jesús era el último sacrificio, por lo cual por medio de su sangre se salvaron los pecados. La misma contradicción que dicen en Romanos. Una ceremonia como en estos tiempos, en varios cultos del Medio Oriente, era la turvolución. Una persona descendida a un hoyo cavado y tapado con rejilla, sobre el cual mataba a un toro o un carnero, con ritos ceremoniales. La persona dejaba la rejilla que se cubriera de sangre derramada. Entonces la persona en el hoyo dejaba el animal muerto, cubierto de sangre. Decían que era renacido con sus pecados y lavado y purificado. Imagínense, la gente seguía practicando eso, seguían practicando con animales cosas perversas en esa época, y es que matar un animal y con la sangre limpiarlo, y que después decía que con eso se va a salvar, que con eso van a limpiar las personas, que con eso se va a limpiar de los pecados. Imagínense qué cosas tan bárbaras en esa época hacían. Entonces Pablo, mientras tenía énfasis del amor de Dios, que implacablemente sacrificó a Jesús en Romano 8, la doctrina de la liberación del pecado, una deidad dura, estricta, que complace solamente con la muerte que su propio Hijo inocente. Aquí Pablo no estaba ni cerca ni en la primera base, y porque el Viejo Testamento, acuérdense que el Viejo Testamento está llena de mucho amor, de versos de amor, misericordia, que Dios le tiene al hombre. Dios dio mucha misericordia, mucho amor, mucha paz. Todo esto está en los Salmos 36, el Salmo 36 al 5:40, el Salmo 103 del 8 al 17, los cuales esto fue revelado por medio de su perdición únicamente. Eso fue revelado por medio de la perdición únicamente, de que en Éxodo 34, 6, 7 y Salmos 86, 5, 7, del cual Jesús habló de todo esto,
de que Él vino fue a salvar, Él vino fue con paz, vino fue con tranquilidad. Y en Mateo también afirman esto, Mateo 6:12. La última influencia pagana de la cristiandad extiende hasta el mismo símbolo sagrado de este. Porque yo digo, todo esto se extendió porque este mismo Pablo le llama pues a la cruz de Jesús el poder de Dios. Imagínense, es que el poder de Dios llama el poder de la cruz, llama a la cruz, es que es el poder de Dios. Eso se encuentra en 1 de Corintios 1:18. El trabajo que trae la investigación de varios libros en referencia, como yo recuerdo que siempre era la Enciclopedia Británica, el diccionario de símbolos. La cruz, dice ahí, la cruz en ritos, arquitectura y en arte muestran que la cruz se usó como un símbolo religioso. Siglos antes de que naciera Jesús, eran símbolos religiosos. O sea que Pablo está contradiciendo cosas de que ahí habían pasado antes, que eran unos símbolos religiosos. Por ejemplo, Bacchus de Grecia, yo recuerdo cuando en la mitología griega nos decían a nosotros que hablaban de esta gente de los griegos. ¿Sí me entiende? Estaban el Bacchus de Grecia, también nos hablaban de Tammuz de Tyre, el Beor del Caldea, de Odín de Noruega. Estos no son más que unos ejemplos que de dioses paganos, los cuales tenían el sagrado símbolo de la cruz, que a nosotros nos hablaban. Yo recuerdo la historia, cuando estaba estudiando, yo estudiaba en un colegio cristiano. Imagínense, me tenían estudiando de 10, 12 añitos, estudiando en un colegio cristiano, y nos metían esto a nosotros, nos ponían todo esto a nosotros, que había que estudiar todo esto, la mitología griega, que era parte de nuestro conocimiento, y era parte, en parte nos sirvió mucho, porque todo eso que hablaba Pablo, eso es lo que esos hacen, sacrificios humanos. Imagínense, llamar a esos deidas, llamar a esos demonios, porque esos son jines, son demonios que vinieron aquí, demonios rebeldes que vinieron aquí a la tierra, vinieron a hacer y deshacer. Entonces todo el mundo, como era en esa época, la gente inocente, y como Pablo les metía, y a mucha gente le metió cosas en la mente, les decían, no, esos son dioses, no, esos son estos, son seres extraterrestres, son seres superdotados, o sea, se los calificaban como dioses. Seres que venían aquí a matar gente, seres que venían a acabar con la raza humana, seres que venían a traer cosas paganas, sacrificios de humanos, cortando la cabeza. Porque eso mismo dice en las escrituras, en los libros. Yo estudiaba, nos decían eso. Yo recuerdo que un padre era muy estudiado, que él estuvo por allá, él nos explicaba a nosotros de que cuando él estuvo allá, mostraban las partes donde hacían los sacrificios, que a los dioses, allá en Atenas, y es que a los dioses paganos. Y entonces todo esto es lo que menciona Pablo. Entonces son muchas contradicciones que Pablo hace. Entonces, todo esto dice de que en esa época esto es para la humanidad o para la raza, para la gente que obraba el mal, tan mal en esa época, hacían cosas muy malas. Y esto también, esto no lo dejó de herencia a Adán, porque Adán, su pecado fue de comer la fruta prohibida, no de matar, no de hacer cosas malas. El pecado de Adán fue de la fruta prohibida, que es un símbolo, es una metáfora, es una, como dijera, es una cosa que mencionan, pero fue el pecado que él cometió, que Dios después le perdonó, después de él se volvió a él arrepentido y le perdonó. Como resultado de este pecado original, el hombre no puede servir como su propio redentor. Las buenas obras no se pueden ayudar. Dice Pablo que, por ejemplo, él siempre dice y contradice, porque él mismo dice que ni estas pueden satisfacer la justicia de Dios. O sea, Pablo contradice siempre la ley divina. Siempre él está contradiciendo algo. Siempre él contradice esto. Eso está en Galatas 2:16. Mire, es que
como resultado del pecado de Adán, el hombre es destinado a morir. Por su muerte, sin embargo, Jesús tomó el castigo debido que le dieron al hombre, y por medio de su resurrección Jesús conquistó la muerte y la rectitud del hombre se volvió a cumplir. O sea que cuando él murió y derramó sangre, es que derramó la sangre de los pecados, según dicen muchos cristianos, él conquistó esto. Por medio de esto el hombre ya volvió a ser recto, el hombre empezó en cero, ya volvió a volver en cero. Entonces ya desde ahí empezó que el hombre iba a ser bueno, que ya iba a ser bueno, que ya está en cero, que ya está bueno, y sabiendo todos los pecados que cometían en esa época, que el mismo Pablo dice que los judíos, por eso él no le habló a los que no eran judíos en fe, sino a otros judíos, para poder conquistar esa gente que hacían cosas malas, mataban a los profetas. Entonces, ¿cómo van a decir que a salvarse? Entonces eso no es debido, eso no está bien. Eso tenemos que reflexionar, hermanos y hermanas, porque mire, y esto entonces, según Pablo dice, para que pueda usted cumplir todo esto, o para poder ganarse la salvación, un cristiano solamente puede tener fe en la muerte y en la resurrección de Jesús. Dice esto en Romanos 6:23. Mire eso, como le tratan de inculcar eso a uno. A pesar de la importancia que tiene el concepto del pecado original, en la cristiandad no se encuentra ninguno de las enseñanzas de cualquier profeta, incluyendo a Jesús. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Ni en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento yo recuerdo que Dios dice: el Hijo no tendrá que soportar el pecado de su Padre, ni el Padre tendrá que soportar el pecado del Hijo. Imagínense, eso está en Ezequiel 18:20 al 22. También se pone énfasis a la responsabilidad personal en el Corán, donde Dios dice: nadie que soporte su pecado tendrá que soportar el pecado de otro. El hombre no tendrá más que lo que él mismo ambicionó y lo que él mismo hizo. Esto está en el Corán, el 53, 38, 39. Ahí está eso. Específicamente explica esto, de que cada cual carga con su cruz, como dicen los cristianos. Cada cual va a pagar lo que hizo el día de la resurrección, el día del juicio. Cada cual vamos a pagar por lo que hicimos aquí en este mundo. En este mundo, por eso tenemos que recapacitar, reflexionar sobre todo esto anterior y escrituras antiguas que han dañado toda la fe de los humanos, del ser humano. Entonces tenemos que recapacitar. Por eso nosotros tratamos de enseñarles a la gente para que recapaciten, para que vean los errores que han habido y los errores que siguen siendo hoy en día. Entonces, todo esto, según para nosotros, para los musulmanes, la salvación en el Islam para el siglo VII, la doctrina de Pablo había embellecido la cristiandad, que es casi parecía la religión completamente hecha por el hombre. O sea que todo fue hecho por el hombre, no fue divina. No, en la religión, en esa época, los cristianos ortodoxos, ellos crearon su ley, ellos crearon su propia religión. Porque hasta hoy en día, Dios decidió mandar al profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, como su último mensajero. Esto para arreglar el desorden religioso para toda la humanidad. Ese desorden que hay, todavía ha habido, y todavía hay, que la gente está confirmándose en esos libros, en esas escrituras que han hecho paganos, que Pablo era un contradictor. Pablo inclusive seguía a los seguidores de Jesús. Él los seguía. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Él los perseguía para extorsionarlos, para decir que hicieran otras cosas. Ellos los obligaban a decir otras cosas. Porque mire, Dios Todopoderoso, Él no necesita cristianos que conduzcan para acordar o perdonar al hombre. Él no necesita eso. Él mismo es el que perdona, Él mismo es el que juzga. Dios no necesita, Dios Todopoderoso
no necesita gente con estos acordes, no necesita gente con estas cosas que lo hacían anteriormente, que para poder salvarse o perdonar al hombre. Porque mire, en el Corán Dios dice que todo nos creó Dios en un estado de bien. Él creó en el Corán 30:30, Él a todos nos creó en un estado de bien y no de mal. Porque lo bueno viene de Dios, lo malo viene de uno y de Satanás. Él no ha puesto al hombre con una carga ni pecado original, eso es falso. Él no ha puesto nada de eso. Él vino al hombre, como dice en el Corán 30:30, Él vino y puso al hombre en un estado de bien, no un estado de mal. Y eso de la carga del pecado original, eso lo sacaron Pablo el de Tarso, sacó todo eso, y fueron contradicciones. Porque Dios, habiendo perdonado a Adán y a Eva, está en el Corán, en el Sura 2, 36-38 y en el 7, 23-24. Así como Él nos ha perdonado a nosotros, Él nos perdonó, así como Dios los ha perdonado, y a nosotros, a ellos y a nosotros. Eso está en el Corán, el 11:90, el 39, 53 y 56. Porque mire, yo recuerdo bien de que cuando yo estudiaba, ellos le inculcaban a uno, lo único que se salva es usted echarse esa crucecita en el cuello y de ahí se va a salvar. Imagine como que si esa crucecita que le ponían a uno desde niño y así, se iba a salvar uno. Que aferrándose a esa cruz, un accidente, se iba un carro por un precipicio, todos se mataban y cae y murió con la cruz en el cuello. Entonces, ¿a dónde está la salvación? Eso antes era contradicción, eso a Dios no le gustaba eso. Eso nunca Él mandó eso. Él mandó a todo el mundo con el bien. Él no mandó a nadie con el mal, ni adorando cosas, ni de ideas femeninas. Dios dijo que lo adoraran a Él y le rezaran a Él nomás. Entonces son muchas contradicciones. Porque miren, el Islam nos dice que todos nosotros somos responsables por nuestros propios pecados y acciones. Eso está en el Sura 2, 286 y el Sura 6, 164. No hay necesidad para un ser humano salvador en el Islam. La salvación viene de Dios únicamente. Recuerden, la salvación viene de Dios únicamente. Y esto está en el Corán 28, 67. Todo viene de Dios, hermanos y hermanas. Eso no viene de ningún ser humano. No, eso viene de Dios. Que Él no necesita de los seres humanos. Antes nosotros necesitamos de Él. Porque el Islam, así como el Islam buscó el regreso del significado del verdadero monoteísmo, porque en el Corán Dios pregunta, ¿quién puede ser mejor en la religión que aquel que se somete completamente a su ser? Dios hace el bien, sigue a Abraham de la verdadera fe. Abraham fue de los que tenía una fe tremenda. No ve que Abraham iba a sacrificar a Ismael por su fe que tenía en Dios. Él iba a demostrar que sí tenía fe en Dios, de que él sí adoraba a Dios, que él sí moría por Dios, que inclusive él dijo, bueno, mata a tu hijo, a ver si tú tienes fe en mí. Y lo iba a hacer. Allí, después el ángel apareció y le dijo, no, Abraham, no, tú ya demostraste lo que eras, tú tienes mucha fe. Dios te va a recompensar por esto. Imagínense, eso sí era una fe, porque Abraham fue monoteísta, Abraham no adoró sino a Dios. Él fue de los musulmanes más que tenía mucha fe y creencia en Dios. Por eso Dios habla muchas cosas de Abraham, que más adelante pues nosotros le hablaremos de ellos, pero Abraham fue con su fe, murió con su fe, parado en su fe y en su creencia en Dios solamente. Esto de la fe de Abraham está en el Corán 4.1, 25, 41, 33. Todo eso lo pueden encontrar ahí, hermanos y hermanas, si quieren buscar más acerca o ampliar sus conocimientos y salir del fango de donde están, que estamos perdidos. Están muchos perdidos en eso, de lo que dicen, las contradicciones que dice Pablo y las contradicciones que dicen en la Biblia. Tenemos que salir a flote de todo esto, de que Jesús no murió en la cruz, Jesús no lo crucificaron, Jesús no vino a salvar a la gente por derramando sangre y que lo mataran a él. No, como dicen varias partes que les leí,
que les dije, que les presumí, que les dije dónde se encontraba. Jesús fue a poner rectitud a los judíos que estaban haciendo mal en esa época, a la gente, a los gentiles, a la gente del bien. Entonces, recapacitemos, todos debemos de recapacitar, porque la religión del hombre, la evidencia es sorprendente de que el concepto de la salvación en la cristiandad, su doctrina es la expiación vicaria, no vino de Dios, sino del hombre, por medio de rituales paganos y creencias en la misma. Eso vino de ahí, que es que la salvación del hombre vino por medio de ritos paganos y cosas cristianas que le incluían a la gente. Eso vino de ahí, del hombre, no vino de Dios. Porque como decía antes, lo bueno viene de Dios, lo malo viene de uno y del diablo. Por eso sigo diciendo, Pablo efectivamente cambió el centro de la oración lejos de Dios, diciendo que Jesús era un agente divino de su salvación. Jesús dice que Jesús era un agente divino de su salvación. Y además que Él vino por nosotros, que Él vino fue nomás por nosotros para salvarnos de la muerte, de salvarnos del pecado, de salvarnos de muchas cosas. Y esto de un agente divino de la salvación, eso lo encontramos en Galatas 2:20. Porque haciendo énfasis de todo esto, sin embargo, Pablo puso a un lado todas las enseñanzas de los profetas de Dios. Y hasta el concepto del monoteísmo mismo, ya que Dios en la cristiandad necesita a Jesús como su ayudante divino. Imagínense, Dios necesitara a Jesús, la paz y la bendición de Dios sean con Él, como ayudante divino para su religión cristiana. Imagínense. No, Dios no necesita de nadie. Dios es solo, absolutamente eterno. Él es solo, no tiene compartícipe. No tiene ni esposa, ni hijos, ni quien esté. En su trono está Él, lo custodiando, está con sus ángeles, dándole órdenes. Pero Dios es uno, el eterno. Dios es únicamente uno, el misericordioso. Porque a Él tenemos que volver. Él nos mandó aquí en este mundo. Nos mandó con una misión de adorarle a Él únicamente. No como muchos que trabajan 7 días, 24 horas y se olvidan de Dios. Después les cae una catástrofe, una cosa mala y ¡ay! ¿Dónde está Dios? Pero es que usted no se acuerda de Él. Ni un minuto tiene para orarle a Dios. Solamente trabajo, sacrificio, trabajo y adorar dinero y después te enfermas y morís en un hospital lleno de enfermedades y sin adorar a Dios y lleno de trabajos encima que hiciste. Eso es lo que hacen hoy en día. Hoy en día están haciendo eso. Entonces tenemos que volvernos a Dios. La misión de nosotros es adorar a Dios, venir a este mundo para orar a Dios y volvernos hacia Él, porque tenemos que volver donde Él. Por eso Él nos va el día que nos van a condenar. Ese día Él va a mostrar todo esto, todos los actos que hacemos en este mundo, porque los ángeles están anotando eso. Entonces debemos, hermanos y hermanas, recapacitar sobre todo esto que ha estado viniendo, ha estado entorpeciendo nuestra fe en Dios, ha estado entorpeciendo la verdad, con mentiras paganas y con mentiras y con sacrificios de dioses paganos y todo eso, creen en meternos a nosotros por nuestros ojos, por nuestra fe, meternos todas estas cosas malas, perversas. Lo único que tenemos que hacer es adorar un solo Dios y olvídese de todo eso y verá que se va a salvar. Y récele a Dios y órele a Dios. Esté siempre pendiente de Dios, porque esta época que hoy en día, lo que está pasando y lo que viene, falta lo que viene, son cosas de los planes de Dios. Que otra cosa, no debemos de interponernos y meternos en los planes de Dios. Que se murió esa persona, se murió, bueno, con la ayuda de Dios, Dios tenga misericordia, ya volvió donde Dios. Pero no nos metamos en las cosas divinas, porque vamos a entorpecer, como hizo Pablo, como hizo toda esa gente. Entorpecer la fe de Dios, entorpecer la verdad de Dios, cambiar las escrituras, cambiar los libros, cambiar las cosas divinas que Dios mandó. Entonces, no nos metamos en esto. Lo que tenemos que hacer es adorar a Dios, un solo Dios, y solamente Él para. ¿No ve que Él mismo dice? Yo voy a enviar el último mensajero, el sello de todos los mensajeros, profeta Mohammed, y la paz de Dios sea con él, para arreglar toda esta revoltura, como dicen, toda esta mazamorra, toda esta salsa picante que hay de religiones, de cosas paganas y de todo eso. Él fue a arreglar eso.
y vino fue con paz, paz para sacar toda la gente, paz y paciencia y a orar a Dios, y él vino con paz y paciencia a orar a Dios y dar el mensaje a toda la humanidad, porque el mensaje que Dios mandó con el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam es un mensaje para toda la humanidad, no para un grupo o para un pueblito, es para toda la humanidad. Y Dios poco a poco ha estado creciendo el Islam, poco a poco. En el mundo va creciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque estamos sumisos en la fe de Dios. Nosotros estamos adorándolo a Él únicamente. No le mezclamos más cosas. No mezclamos espaguetis con frijoles ni espaguetis con salsas. No, nosotros mezclamos. Es la única religión que Dios dio, la única, que es adorarlo a Él nomás. Todos los profetas vinieron diciendo eso. Solamente hay un Dios. La ilaha illallah. Solamente hay un Dios. Eso es lo que tenemos que tener en los conceptos. Porque miren, dando un vistazo muy cercano, con su misma salvación y riesgo, el cristiano debe estudiar lo que cree y el por qué Dios dice en el Corán. Porque es que Dios les quiere decir esto para que ustedes recapaciten. Nosotros queremos que ustedes se salven, como nosotros nos estamos salvando, para que ustedes se salven, para que ustedes recapaciten ustedes mismos. Por eso Dios mandó el Corán, el último libro, el sello, porque en el Corán está la Biblia también, en el Corán está, pero están las cosas que Dios te manda que tú leas, no que otro hombre o que otra persona dice, sino Dios mismo, es el que te dice en el Corán. Entonces Dios en el Corán dice, yo recuerdo que a mí cuando estaba estudiando me decía, acuérdate de Dios todos los días y a toda hora. Eso es lo que hago, acordarme de Dios todos los días y toda hora, porque Dios dice en el Corán, oh gente del libro, no te seas en tu religión, ni digas de Dios más que la verdad. Cristo, Jesús, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, el Hijo de María, no era más que un mensajero de Dios, porque Dios es un solo Dios. La gloria sea para él, mucho más exaltado en él sobre el tener un hijo. A él pertenecen todas las cosas de los cielos y de la tierra. Suficientemente de Dios como para que arregle todos los asuntos de todo el mundo. Eso está en el Corán, el 4:171. Porque miren, Dios Todopoderoso lo manda a decir ahí, en pocas palabras, pero muy fructitivas, de que nos volvamos a Él, que hay un solo Dios. Eso es lo que Él quiere. Que todos los profetas traigan el mismo mensaje. Solamente hay un Dios. Adoren a Dios. Jesús lo dijo. Solamente hay un Dios. Todos los profetas, Abraham, Moisés, Noé, todos, Adán, mismo decía, yo me vuelvo un solo Dios. Yo me vuelvo hacia Él, que es mi solo Dios, es mi creador. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Hermanos y hermanas, volvámonos a Dios. Tenemos mucho tiempo. Porque, mire, yo recuerdo también que un paisaje, no vamos muy lejos, en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, el alma que peque, esa morirá. El alma que peque, esa es la que va a morir. ¿Sí ve? Lo dice en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ahí está, para concluir con todo esto, concluir todo, hermanos y hermanas, que en Ezequiel dice, toda alma que peque, esa morirá. Entonces, no le demos más vuelta a todo esto. Concentremos en esto, que Jesús no vino para salvar a la humanidad de todo lo que la humanidad estaba haciendo y contradiciendo, matando sin cesar, haciendo orgías, haciendo actos de sexo mal, haciendo, como le dijera, muchas cosas entre homosexuales, cosas paganas, cosas de que entonces todo el mundo que está haciendo eso, entonces Jesús vino a salvar todas las prostitutas, todos los homosexuales, todos los ladrones, todos los atracadores, vino a toda la gente que atracaba en el desierto, todos los que asaltaban las caravanas, todos los que mataban a los niños. ¿Recuerda? Cuando Poncio Pilato y toda esa gente y el faraón matando niños, matando de todo, entonces él vino, sí, maten a él, el único que queda es él, mátenlo a él y con él se cura todo. Mátenlo a él, que es, no, él no vino a eso, como dice anteriormente. Jesús fue a establecer la fe
pura, una creencia en un solo Dios. Eso es lo que Él vino. Y que nos volvamos a Él, a Dios, porque eso es lo que venimos nosotros a este mundo, a eso nos mandó Dios, a adorarlo a Él, para recapacitar sobre las cosas paganas de este mundo, para que no volvamos a contrarrestar, ni a caer en toda esa mano de pecados y cosas que hay en este mundo. Entonces recapacitemos, hermanos y hermanas, que Jesús no vino a salvarnos con su sangre, no vino a salvarnos en la cruz, no, porque la cruz antes se usaba un símbolo religioso antes de que Jesús naciera, antes de que Jesús viniera. En muchos actos paganos ponían la cruz como símbolo, para que vengan a ponerlo como ahora, como la gente dice que se pone una cruz, que eso me va a salvar. ¿Cómo lo va a salvar una cosa? Un pedazo de hierro o un pedazo de palo ahí. No, mucha gente que, yo recuerdo, que en un accidente grave, ay, murió pegado de la cruz, como, ay, de la cruz, sí, ya se salvó. No, quedó vuelto nada. No, si no tiene fe en Dios, Dios es el único que salva y el único que da la muerte. Entonces Jesús vino a replicar, a decirnos de que volvamos a un solo Dios. Por eso les leí y les confirmé y les sellé todo lo que está pasando para que ustedes recapaciten lo que dice en Ezequiel. El alma que peque, ésta morirá. Está en Ezequiel 18, versículo 4. Con esto, hermanos y hermanas, para que recapaciten y lean, y ustedes mismos recapaciten y vean sobre qué es la verdadera, que es dicen la verdad de lo que Jesús no vino por su muerte a salvarnos o por su sangre a salvarnos a todo el mundo, todos los pecados de la gente que hay en este mundo. Entonces recapaciten, hermanos y hermanas, sobre todo esto, y espero que sigamos más adelante en Casa Islámica. La paz y las bendiciones de Dios esté con todos ustedes. Dios los bendiga a todos, hermanos y hermanas. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله